Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Quiero invitarle a abrir sus Biblias en San Mateo, capítulo 4, versículo 16. San Mateo, capítulo 4, versículo 16. Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Podemos ver que en aquel tiempo, como en este tiempo, mucha gente vive en la oscuridad. Mucha gente necesita recibir la luz de Cristo, la luz de la palabra que abre el entendimiento para comenzar a vivir una vida diferente de la mano de Dios. Vemos que el mensaje de los profetas fue: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Vemos también que Juan el Bautista, el que preparó el camino para el Mesías, decían: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Vemos que Jesús predicó lo mismo, habló de lo mismo. El mensaje al hombre, el mensaje a la humanidad es que la humanidad, el hombre, la mujer, se vuelva a Dios y pueda encontrar tiempos de refrigerio, dice la palabra. Tiempos de refrigerio tiene que ver vivir una vida realmente de la mano de Dios, con la paz que viene de Dios, con el contentamiento que Dios trae y con la guía de Dios a través de su palabra iluminando nuestro caminar. Y vamos a ver un poquito en esta noche lo que significa arrepentirse, lo que significa un verdadero arrepentimiento. Los apóstoles también predicaron esto. Entonces, vamos a ver algunos puntos que nos van a ayudar a entender realmente lo que significa arrepiéntanse. Aquí cuando Jesús habló, dijo: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que para entrar en el reino de los cielos, para entrar bajo el gobierno de Dios, para entrar en la voluntad de Dios, me tengo que arrepentir, tengo que abandonar mis prácticas, mi vieja vida, mis pensamientos contrarios a las Escrituras, y volverme a Dios con todo el corazón y con toda el alma, y marcar la diferencia de ese encuentro con Dios, marcar la diferencia de lo que es tener una decisión de entrar en la voluntad de Dios. Y yo podía ver esto. Arrepentimiento no son solo palabras. El arrepentimiento no solo consiste en palabras, sino consiste en hechos reales, palpables y visibles para los demás, ¿no? Venía a mi mente Nicodemo, un publicano, un cobrador de impuestos. Cuando él se encontró con Jesús, cuando él se arrepintió, él mostró el cambio en hechos. Dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en alguien he defraudado económicamente, ¿no?, porque era un cobrador de impuestos, le devuelvo el cuadriplicado. Quiere decir que Nicodemo era un hombre aborrecido por la gente, pero cuando se convirtió, cuando se encontró con Cristo, mostró un cambio. Quiere decir que, diga conmigo, el arrepentimiento es cambio, es un cambio. No son lágrimas nada más, ¿no? Porque sabemos que el cocodrilo, cuando está por acechar la presa y comerla, dice que le caen lágrimas. No son lágrimas de cocodrilo, ¿no? El arrepentimiento es un arrepentimiento real, un cambio real. Quiere decir que no son solo palabras, no son solo lágrimas, no son solo emociones temporales, sino es permanecer en Dios, permanecer en la palabra, permanecer en la voluntad de Dios, agradando a Dios en toda nuestra manera de vivir. Entonces podemos ir viendo que Jesús dijo: arrepiéntanse, vuélvanse a mí y entren bajo mi reino, entren bajo mi voluntad. Y ahí es cuando nosotros podemos vivir la vida junto a Dios, y la vida junto a Dios es diferente, es hermosa, es bella. Hay situaciones, hay problemas, pero con Cristo todo lo podemos. Gloria a Dios, porque Jesucristo está con nosotros. Arrepentimiento es reconocer mi propio error,
No trasladar la culpa. No lo hice porque la culpa es del otro, porque la culpa es de la gente, porque la culpa es de mi padre. El verdadero arrepentimiento es reconocer que estábamos lejos de Dios, que vivíamos a nuestra manera, que teníamos nuestros propios pensamientos y éramos gobernados por nuestras pasiones. Es reconocer que lejos de Dios no soy nada. Entonces, es reconocer. El arrepentimiento es reconocer. Cuando miraba hoy, si usted mira, después puede anotarlo, Génesis capítulo 3, del versículo 9 al 13, vemos que Dios llamó a Adán, ¿no?, cuando él pecó. No, y Adán, ¿a quién le echó la culpa? No, es la mujer. Y la mujer dijo, no, yo no, fue la serpiente. Y la serpiente ya no tenía a quién echarle la culpa, ¿no? Muchas veces actuamos de esa manera. El verdadero arrepentimiento es reconocer que he vivido lejos de Dios y que quiero empezar a vivir a la manera de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Gloria a Dios. Qué importante es entender. Es pedir perdón y poder restituir algo del daño que hemos causado a las personas viviendo lejos de Dios. Quiere decir que el perdón también es, el arrepentirme es también restituir, volver a devolver lo que dañé, lo que saqué, lo que hurté, o el daño que produje a otro, ¿no? Es entender que tengo que mostrar un fruto de arrepentimiento. Quiere decir que el verdadero arrepentimiento tiene un fruto, y ese fruto son obras que van siendo evidentes para los demás, y un cambio en mi interior, un cambio en mi alma, muestra cambios en mi acción, muestra cambio en mi estilo de vida. Por eso el mensaje de Dios es que los hombres, las mujeres, todos se vuelvan a Él y vivan bajo su reino, y vivan bajo sus leyes, ¿no? A veces uno escucha las noticias de las naciones, de nuestra nación. Hay naciones que se tienen que arrepentir, naciones que se dicen cristianas y aprueban la muerte, y hay tantas cosas que uno podría nombrar, infinidad de cosas. Los legisladores que se dicen cristianos están votando la muerte en vez de la vida. Digamos, no se entiende, pero el verdadero arrepentimiento es realmente volverme a Dios y practicar lo que Dios dice, tomar la palabra de Dios como la ley de Dios y obedecerla. Entonces necesito yo entender que si estoy cometiendo errores me tengo que arrepentir y me tengo que volver a Dios. Si mentía, dejo de mentir. Si odiaba, ahora perdono. Si hurtaba, dice la Biblia, el que hurtaba, no hurte más. Quiere decir que el verdadero arrepentimiento es también abandonar prácticas que eran comunes, ¿no? Si practicaba la brujería, el curanderismo, el espiritismo, sabemos que hay un mundo espiritual oscuro que la Biblia lo prohíbe, la palabra de Dios lo prohíbe. Si realmente me arrepentí, ahora adoro a un Dios vivo, oro en el nombre de Jesús, sabiendo que Dios tiene poder para sanar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ya no recurro a esas prácticas esotéricas que tienen que ver con un ambiente de oscuridad. Cuando la Biblia habla de oscuridad, cuando la Biblia habla de tinieblas, está hablando del pecado, está hablando del reino del diablo, está hablando de las cosas perversas y oscuras. Por eso Cristo le habló a sus hijos: ustedes son la luz de este mundo. Tenemos que marcar una diferencia. Si nosotros somos realmente cristianos, tenemos que iluminar con nuestras obras para que Dios sea glorificado. Arrepentirme es volverme a Dios con todo mi corazón, recibir el perdón de Dios y la reconciliación con Él, ¿no? Dice la Biblia que nosotros estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos arrepentimos de corazón, Él nos perdona, nos limpia y nos cambia, nos transforma. Quiere decir que si no hay arrepentimiento, nunca vamos a ver cambio en una persona. ¿Cuánta gente llega a las iglesias y aparentemente dice que se arrepintieron, pero siguen viviendo de la misma manera que vivían antes de conocer a Cristo? Siguen mintiendo, siguen adulterando, siguen haciendo cosas que son contrarias a las Escrituras. Quiere decir que entonces no se arrepintieron, se convencieron, pero no se convirtieron. Un verdadero cristiano es un cristiano que tiene la humildad de arrepentirse constantemente, ¿no?
porque quizás nos arrepentimos el primer momento que conocimos a Cristo, vimos la oscuridad, vimos el resentimiento en nosotros, vimos las cosas malas, le pedimos perdón al Señor, el Señor nos perdonó, nos limpió y comenzamos a caminar la nueva vida. Pero siempre tenemos algo que arrepentirnos. Por eso es importante reconocer, porque eso nos permite avanzar, hallar misericordia y hallar el perdón de Dios cuando nosotros reconocemos y no trasladamos la culpa. El que engañaba no engaña más. El que era violento hoy es una persona de paz. El que maltrataba hoy no maltrata. Hoy obra como Cristo nos enseña en la palabra. Ese es el verdadero arrepentimiento. Es una transformación producida por el Espíritu de Dios, pero mi decisión de agradar a Dios. Cuando yo quiero agradar a Dios, la obra del Espíritu Santo fluye y vamos siendo cambiados poco a poco, de gloria en gloria, pero Dios lo hace cuando nosotros determinamos también. Es tener fruto en mi arrepentimiento. Si usted mira ahí en Mateo, capítulo 3, versículo 8, dice, vamos a leer el 8, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún desde las piedras. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego, ¿no? Estamos hablando también del fruto de las obras. Por eso Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Es decir, que alguien que se llama cristiano tiene que mostrar por los frutos realmente que sigue a Cristo, que ama a Cristo. Porque Jesús dijo, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces es importante entender lo que significa ser un cristiano verdadero. No somos perfectos, vamos camino a la perfección, pero hay una transformación paulatina, progresiva, cuando nosotros tenemos la humildad de reconocer que necesitamos ser cambiados, y ahí es cuando Dios nos ayuda a través de su Espíritu Santo. Necesitamos saber que el cristiano es una persona que entregó su corazón a Cristo, que se ha apartado para Dios. Por eso dice la palabra santo, es apartado para Dios, apartado para el servicio de Dios. Entonces tenemos que desechar todo lo que tiene que ver con la oscuridad, con las tinieblas, con el pecado, con la maldad y con tantas otras cosas que contaminan nuestro corazón. Por eso 2 de Timoteo capítulo 2, 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme. Escuche esto, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de la maldad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Quiere decir que cuando nosotros realmente tenemos un corazón entregado a Dios, nos apartamos de lo que Dios ofende. No queremos hacer nada de lo que ofenda a Dios. Entonces, por eso es muy importante tener un corazón arrepentido, ¿no? El Señor le dijo al profeta Jeremías, si te convirtieres, yo te restauraré. Quiere decir que era siervo, predicaba la palabra, era una persona que amaba al Señor, pero tenía cosas que cambiar. Entonces Dios le dijo, tenés que arrepentirte, tenés que volverte a mí, tenés que convertirte. Una palabra, una conversión es un cambio total. ¿Y cuántas veces nosotros también tenemos que hacerlo? Necesitamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo para que podamos ver lo que nosotros no podemos ver. Como decía David en el Salmo 19, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, que la soberbia no se enseñoree de mí. ¡Wow! ¡Qué bueno es cuando le pedimos al Señor, Señor, mostrame, háblame, que tu palabra me hable, que tú descubras mi corazón! Porque de esa manera vamos a entrar en una intimidad, en una relación con Dios cada vez más plena, y vamos a ser sensibles a la voz de su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Arrepentimiento es, como le decía, es confesar, es tener la libertad de decir, sí, Señor, yo necesito un cambio. Yo sé que me digo cristiano, pero veo que hay cosas que no están bien, y eso es bueno.
Eso es bueno porque permite que Dios pueda restaurarnos. La persona que no se arrepiente no es restaurada. Dios ama a todos por igual, pero aborrece el pecado, aborrece las prácticas pecaminosas. Eso es lo que Dios aborrece. Y si nosotros amamos a Dios, también tenemos que aborrecer el pecado, no coquetear con el pecado, no vivir como el mundo vive. Entonces, si nos decimos cristianos, tenemos que vivir como Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Fíjese, anote esta palabra, Proverbio 28:13. Fíjese que cuando nosotros confesamos, vamos a avanzar. Dice, el que encubre sus pecados, no prosperará. Mas el que confiesa, escuche, y se aparta, hallará misericordia. ¿Qué hay que hacer? Confesar nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Y qué más? Apartarnos. Que decir que si hacía cosas que están mal, las dejo de hacer. Si engañaba a mi esposa, la dejo de hacer. Si me quedaba con un vuelto, lo dejo de hacer. Si mentía, dejo de mentir. Si me colgaba del cable y tocaba el aparato del gas y hacía otras cosas, lo dejo hacer. Eso es el verdadero arrepentimiento. Eso es una decisión de decir, Señor, yo quiero agradarte. Yo me arrepiento, estoy arrepentido. Quiero volverme a ti de todo corazón. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Es importante entender esto. La falta de arrepentimiento trae consecuencias. Romanos capítulo 2, versículo 3, leemos esta palabra. La falta de arrepentimiento trae consecuencias. Siempre que tengamos un corazón arrepentido, la gracia de Dios estará ahí, trabajando en nuestras vidas, Dios perdonándonos, restaurándonos, porque es la gracia de Dios, estamos bajo la gracia. Pero la falta de arrepentimiento, el no reconocer, el no abandonar el pecado, el no entender que hay cosas que tengo que soltar que no agradan a Dios, me va a llevar a consecuencias, porque dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero fíjese lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 3, lo tiene por ahí, dice, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Podemos ver que nosotros no estamos para juzgar a nadie. Nosotros estamos para orar por el error de los demás. No juzguéis para que no seamos juzgados, dice la palabra. Con la medida que juzgamos, Dios nos va a juzgar. Quiere decir que nosotros tenemos que mirar nuestra vida, no el error de los demás. El error de los demás, cada uno tendrá que arrepentirse. Nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros propios errores. Fíjese el versículo que sigue, el 4. O menosprecias la riqueza de su bondad, de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la benignidad de Dios, que el amor de Dios, ¿a qué nos va a guiar? Al arrepentimiento. A que nos volvamos a Él, a que nos entreguemos a Él con todo el corazón, sin reservas. Eso es lo que Dios quiere. Dios dice que a los tibios los va a vomitar de la boca. Dios no quiere religiosos, no quiere hijos de la religión, quiere hijos de Dios. Genuinos, sinceros, que nos mostremos como somos, pero que reconozcamos nuestros errores ante Él y tengamos la facilidad de pedir perdón. Fíjese lo que dice el versículo 5. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Quiere decir que ninguno nos vamos a librar del juicio de Dios. Quiere decir que no podemos coquetear con el pecado, no podemos burlarnos de Dios. Dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre es lo que va a cosechar. Entonces, hermanos, tenemos que reflexionar, tenemos que ser cristianos verdaderos. Si seguimos a Cristo, tenemos que andar como Él anduvo. Seguro, iremos siendo transformados a medida que tengamos un corazón arrepentido, cada uno de nosotros. Dice el versículo 7, estamos en Romanos 2:7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¡Wow! Versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también
al griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¡Wow! Todos estaremos en el tribunal de Cristo. Está establecido que los hombres mueran y después a juicio. Hermanos, que tengamos un corazón arrepentido constantemente como iglesia del Señor. Creo que cuando el juicio comienza por casa y nosotros como cristianos nos arrepentimos como pueblo, Dios va a oír de los cielos y va a sanar la tierra. Y luego Dios va a traer arrepentimiento, porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Pero nosotros somos la iglesia, somos la luz que tiene que iluminar en un mundo que quebranta sus leyes y que vive a espaldas de Dios. Pero nosotros, si nos llamamos cristianos, tenemos que vivir y andar como Él nos enseña. Terminando, los beneficios de un verdadero arrepentimiento: salvación y vida eterna. ¡Wow! Un día nos separaremos de este cuerpo en el Espíritu, iremos a la presencia de Dios, a alabarle, a glorificarle por la eternidad. Así que la salvación es lo más valioso que tenemos, hermanos, más allá de las demás cosas que Dios nos pueda dar como beneficio de hijos de Él. ¿Qué más también? Tenemos que saber que el gozo de recibir el perdón y la reconciliación a través de Cristo. ¡Wow! Eso es poderoso, saber que el Señor nos perdonó todos nuestros pecados y ya el diablo no nos puede acusar, o lo puede hacer, pero el Señor nos perdonó. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por el sacrificio de Cristo. Aleluya, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo, somos instrumento para honra y gloria de Él, para el servicio de Dios, apartados para el servicio de Dios, para poder ser mensajeros de su palabra. Gloria a Dios. El verdadero arrepentimiento trae una transformación progresiva. Quiere decir que, ¿por qué hay personas que pasan años en la iglesia y no cambian? Porque no se arrepienten. Porque no abandonan el pecado, porque no dejan de blasfemar, no dejan de maldecir, no dejan de hacer cosas que las conocen bien, pero no la practican. Por eso, al no tener arrepentimiento, nunca entienden, nunca comprenden, nunca se desarrollan y viven no de gloria en gloria y de victoria en victoria, de derrota en derrota, porque no han abandonado el pecado y nunca se han arrepentido. Por eso dice la Biblia que el trigo y la cizaña crecen juntos. ¡Wow! Si nosotros somos trigo, tenemos que tener un corazón arrepentido constantemente. El que es cizaña, lamentablemente, y no se arrepiente, no tendrá salvación. Porque sin arrepentimiento no hay salvación y no hay vida eterna. Y por último, gloria a Dios, el beneficio del arrepentimiento es tener una gracia constante de Dios. Una bondad, una misericordia, una compasión. Dios es un Dios de oportunidades. Así que Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y de cambiar y de desechar lo que ofende a Dios. Que el Señor nos ayude a poder comprender lo que es un verdadero arrepentimiento. Que el Señor te bendiga, mi hermano, y pueda seguir trabajando con esta palabra en mi corazón y en tu corazón. Que Dios te bendiga mucho.